Bienvenidos al podcast de la Iglesia La Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites en nuestra página www.ccc-online.org. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y tu vida sea edificada con este mensaje. Vamos a comenzar ya. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Oseas, ¿ok? Oseas, capítulo 1. Y yo creo que con el libro de Oseas, ¿no es cierto? Aunque es un libro muy difícil de entender en la parte del mandato que le da el Señor a Oseas, ¿ok? Y digo difícil porque para nosotros en nuestra mente, debido a la naturaleza del mandato de ir y casarse con una mujer que va a convertirse en prostituta, y después Oseas va a ser comandado en el capítulo 3 que él vuelva, más bien dicho que él vaya a buscar a esta esposa y la traiga de nuevo a casa. No queremos perdernos en la ilustración, ¿ok? Porque hay tantas partes dentro de la ilustración que no nos trata de enseñar, sino específicamente lo que estamos hablando acá es la relación de Dios con su pueblo y Dios tomando de regreso a su pueblo a pesar de su infidelidad, ¿ok? Es decir, es una nota de esperanza. O sea, algo que sí podemos entender nosotros es la esperanza. Algo que nosotros sí podemos entender es la realidad de que Dios es el Dios de reyes, el Señor de señores, santo, sin mancha, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente, y aún así, incluso que son palabras que a veces ni entendemos, que describen a Dios. Ese Dios nos da esperanza de que nosotros siempre podemos volver a Él. Mientras tengamos un aliento de vida, siempre podemos volver a Él. Siempre hay espacio y esta invitación al arrepentimiento. Y me recuerda mucho la historia del hijo pródigo. Yo creo que Oseas, en el Antiguo Testamento y Lucas 15, son unas figuras muy similares. Es decir, la ilustración tiene el mismo propósito, representar el amor del padre por el hijo. Y esta parte es muy interesante. ¿Se acuerdan que, un poco resumiendo, la parábola del hijo pródigo nos dice que habían dos hijos, ¿no es cierto? Están en casa del padre, disfrutan de las bendiciones de su padre. Todo lo que ellos tienen, todo lo que el padre tiene es de ellos, va a ser de ellos. Les pertenece a ellos por herencia. ¿Qué sucede con uno de los hijos? Dice, papá, hasta aquí llegamos, quiero mi herencia. ¿Ok? ¿Qué implicaba eso para el hijo pródigo que deseaba que su papá esté muerto primeramente? ¿Recuerdan? Uno da la herencia cuando uno muere, ¿ok? O sea, hay veces que se puede dar parte de la herencia cuando uno está vivo, pero la naturaleza en sí de la herencia está dispuesta como esto que uno le da a sus hijos cuando uno ha muerto. Pero el hijo pródigo le dice al papá, mira, dame mi parte de la herencia. Como dijimos, le está diciendo que está muerto, le está diciendo que no quiere estar bajo su autoridad, le está diciendo que no quiere estar bajo la protección del papá. Le está diciendo que no quiere realmente lo que el padre quiere de él, sino lo que él quiere de sí mismo. Entonces, ¿qué sucede? El padre le da, el padre amoroso le da y él hace ¿qué? Se va. Gasta toda la herencia en corto tiempo, ¿en qué? En placeres, en vicios, mujeres, absolutamente todo lo que el mundo le ofrecía en ese momento. Hasta que el muchacho se despierta ¿en dónde? O más bien dicho, abre los ojos cuando está en qué lugar. Con los puercos. Si ustedes recuerdan qué simbolizaba el puerco para los judíos dentro de la comida. Era un animal impuro, era un animal inmundo. Y él como que abre sus ojos espirituales en ese momento. ¿Por qué? Porque si yo soy judío y estoy leyendo esto, o sea, o los perros en la basura afuera de la ciudad, y también los puercos, ni siquiera los vean, ¿no es cierto? Impuros. Y si ustedes recuerdan, bueno, dentro de la historia nos dice que hubo un gobernante egipcio que se llamaba Antíoco Epífanes del IV, que en este tiempo de los 400 años de silencio que están entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sacrificó
un puerco en el templo en Jerusalén, cuando destruyó Jerusalén. Entonces, la historia en el Nuevo Testamento es como que, o sea, este hombre, este joven, este hijo estaba en el lugar donde él menos imaginaba estar. En el lugar más impuro, en el lugar más sucio, en el lugar en el cual los que están leyendo dicen, ¿cómo pudiste terminar ahí? O sea, eres un tonto. ¿Cómo le hiciste eso a tu padre? ¿Cómo dejaste la casa donde tenías todo? Pero luego él dice, hey, bueno, en la casa de mi padre hasta los siervos, hasta los esclavos están mejor tratados que esto acá. Come mejor que yo, duerme mejor que yo. ¿Y qué dice él? Voy a regresar a la casa de mi padre. Llega con una actitud de ¿qué? ¿De orgullo? Llega con una actitud de humildad. Y el texto en Lucas 15 nos dice que el padre levanta su túnica para correr a abrazar al hijo. Recuerden, eso era una señal de vergüenza para un hombre levantar su túnica y dejarse ver los tobillos. Era una señal de vergüenza, pero ¿qué hace el padre? Al padre no le importa. El padre dice, lo ve a la distancia, y el padre dice que ahí está mi hijo, está volviendo a casa. Y el padre sale corriendo, se levanta la túnica, se le ve los tobillos, la gente dice, uy, este hombre pasando vergüenza, y llega donde el hijo, lo abraza. Y el hijo le dice que no me merezco ser tu hijo. Trátame como de qué. Ponme con los jornaleros, ponme con los siervos, ¿ok? Ponme con los siervos. ¿Y qué hace su padre con él? Le pone la vestimenta que él había dejado hace tiempo, le da, ¿qué? El anillo, reconociendo, estás en la casa del padre otra vez. Y es interesante, ya hace una fiesta, llama a todos para decir mi hijo que estaba, ¿qué? Muerto. Estaba muerto, dice el texto. Es interesante, sí. O sea, estaba perdido. Literalmente estaba muerto, estaba perdido. El papá había pensado que su hijo murió. Pero el hijo necesitaba abrir los ojos y regresar a casa de papá. Es interesante que el hijo se va con todo, entre comillas, con su herencia, regresa sin nada. Sin nada que darle al papá que le pueda causar al papá recibirle. Nada. Sucio, malnutrido, apestoso. Y el padre le dice, te voy a dar lo mejor de mi casa, porque el hijo que estaba lejos ha vuelto a casa. Esto es Oseas. O sea, cuando vamos al libro de Oseas y nosotros leímos del versículo 10, ¿no es cierto? Oseas capítulo 1, versículo 10. Si ustedes recuerdan, el Señor acaba de decirles a ellos en el versículo 9, y dijo Dios, ¿no es cierto?, al tercer hijo que nace, ponle por nombre que Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo. ¿Se acuerdan? Lo Ami, Lo, no, Am, pueblo, y mi pueblo. Entonces, o sea, aquí está escrito clarito, no es mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Pero luego comienza a dar esta figura de algo fructífero, algo que va a dar fruto. ¿Y qué es la primera parte? Dice, con todo será el número de los hijos de Israel. Es decir, de esta idea de que ellos ya no son pueblo de Dios, de esta idea de que han sido rechazados a causa de su pecado, ahora la esperanza se convierte en ¿qué? En que la higuera infértil, el árbol infértil, el árbol que ya no tiene raíz, el árbol que ya no daba hojas para nada, ya no daba fruto, ahora va a dar un fruto en abundancia. Esa tierra que estaba vacía, ahora va a tener hijos, dice acá, como el número de los hijos de Israel será como ¿qué? Como la arena del mar. Y lo que me encanta es lo que utiliza esta figura que la conocemos como una hipérbole, es decir, exagerar la realidad para llegar a un punto el cual queremos mostrar. ¿Qué exagera acá la realidad? Dice, la población de Israel, los hijos de Israel van a ser como la arena del mar que no se puede medir ni contar. O sea, así de hermosa es la bendición de volver a casa. Así de hermosa es la bendición de regresar al Padre. Y recuerden, la anterior semana nosotros decíamos cómo esto nos recordaba el carácter fiel de Dios. ¿Ok? Nos recuerda el carácter fiel de Dios, mis hermanos. Nos recuerda que no importa en el lugar en el que nosotros estemos, podemos volver a casa. Si volvemos con la actitud del hijo pródigo. Arrepentidos, sabiendo que no me merezco nada. ¿Por qué? Porque dejé a mi papá, sabiendo. Y no solamente lo dejé sabiendo de lo que me iba, sino me fui llevando
lo que era mi herencia. Y si uno como papá, el hijo regresa, uno le dice, te voy a enseñar una lección, ¿no es cierto? No te voy a dar nada por 3 meses y te voy a matar de hambre. Pero el Señor dice, mira, tu descendencia va a ser como la arena de la tierra. Le dice Israel que nadie la va a poder medir ni contar. Así de hermosa es el fruto que va a dar el hecho de que el Señor traiga de nuevo a su pueblo. Entonces esa fue la primera cosa, ¿no es cierto? Decíamos que el Señor les recuerda el carácter de Él al ser fiel. Y recuerdan que nosotros dijimos que les llevó hasta el Antiguo Testamento, ¿hasta qué personaje? Abraham. Donde Abraham le dijo el Señor que tu descendencia será como ¿qué? Como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y recuerden, esta promesa le hace ¿a quién? A una mujer infértil y a un hombre viejo. ¿Ok? No hay nada malo con el ser viejo. Hay algo que le impide tener hijos con ser infértil, pero el Señor hace una obra grandiosa de estas imposibilidades, de que alguien pueda procrear a esa edad y de que esta mujer pueda abrir su matriz. Y el Señor abre la matriz y el Señor les da a su hijo ¿quién? Isaac. Entonces eso nos demuestra que el Señor, estando con Oseas, en el tiempo de Oseas, el Señor les recuerda, esta es la promesa que le hice a Abraham. ¿Ok? Esta es la promesa que le hice a Abraham. Pero no solamente regresa a Abraham, sino nos recuerda cuando hablamos de simiente, ¿a qué nos recuerda? En Génesis mismo. Génesis 3:15, ¿qué dice? Muy bien, leámoslo, porque me encanta. O sea, cuando hablamos de simiente en Génesis 3:15, hay una promesa que el Señor le hace ¿a quién? Miren lo que dice acá, miren. Lo que le dice el Señor ¿a quién? Muy bien, le dice, o sea, le está diciendo a Satanás, mira, esto es lo que te va a pasar a ti. Mira lo que dice el versículo 14, Génesis 3:14, ¿lo tienen? Y Jehová dijo a la serpiente que, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Y qué más le dice a la serpiente? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Y entre qué? Perfecto. Entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer le herirá ¿en dónde? A la simiente de la serpiente. En la cabeza. ¿Y en dónde le herirá la simiente de la serpiente? En el talón, en el calcañar. La herida en la cabeza es una herida letal. Lo va a derrotar. Esta era una promesa de que la simiente de la mujer, que nosotros reconocemos ahora en el Nuevo Testamento, que es ¿quién? Cristo Jesús. Muriendo en la cruz, venció a la muerte, venció al enemigo. Y nos trae a Él como hijos. Entonces Oseas tiene esta característica, mis hermanos, en el versículo 10, de que el Señor cuando le dice serán el número de tus hijos de Israel como la arena del mar, no solamente se limita a Abraham, sino va hasta Génesis, y no solamente se limita en la simiente de la mujer en Génesis, sino que va hasta el Nuevo Testamento y nos dice, lo que vamos a ver este domingo en Lucas, que van a ser ¿quién? El Salvador, Cristo Jesús, de la simiente de ¿quién? De María. Es interesante esta parte, o sea, no de la simiente de María, pero dice, del Espíritu Santo será concebido Jesucristo. Y la mujer, María, es la mujer bendecida de llevar al Salvador en su vientre. Entonces vemos, si ven esa esperanza conectada, que el Señor no ha olvidado, su carácter sigue siendo fiel. Pero en Oseas capítulo 1, versículo 10, también vemos algo muy interesante. Y en la segunda parte, ¿lo tienen? Oseas capítulo 1, versículo 10, donde dice, y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿De qué hablamos de esto la anterior semana? ¿Se acuerdan? De que no solamente el Señor es fiel, en el sentido de cumplir sus promesas, sino que el Señor, ¿qué hace por nosotros para cumplir esas promesas? ¿Se acuerdan? Lo que hablamos acerca de hijos del Dios vivo. Pelea por nosotros. O sea, esto es hermoso, mis hermanos. Es como que es como el hijo pródigo. Llega a casa y le dice, tranquilo hijo, estás bajo mi protección ahora. Te voy a devolver todo lo mío es tuyo. Todo lo que está en casa es tuyo.
y voy a demostrártelo haciendo una fiesta para darte la bienvenida. Y acá en Oseas capítulo 1 nos dice que en el mismo lugar donde les fue dicho, no son mi pueblo o no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces, mis hermanos, nosotros hablamos de esto la anterior semana mucho acerca, y es de la realidad de que el Señor es fiel en su carácter y el Señor al cumplir sus promesas, Él lucha por nosotros. ¿Ok? Él lucha por nosotros. Es decir, de Él es la guerra, de Él es la batalla. ¿Ok? Y la anterior semana hablamos mucho acerca de que no es con arco, con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios que lucha por nosotros. ¿Ok? Y esto es muy importante de entender. ¿Ok? Muy importante de entender, porque cuando vemos que el Señor cumple sus promesas, en la palabra nosotros fuimos a la anterior semana a través de varios versículos que nos decían que el pueblo de Israel estaba en sufrimiento y el Señor, ¿qué hacía? No se preocupen, yo voy a luchar por ustedes. Y el Señor les da a Jericó, ¿haciendo qué? ¿Qué hizo el pueblo de Israel en Jericó? ¿Derribaron los muros con qué? Interesante, le dieron la vuelta, tocan las trompetas y los muros se caen. ¿Cómo el Señor les libraba al pueblo de los asirios? El Señor ponía de tal forma que los asirios se mataban entre sí mismos y el pueblo no era tocado. ¿Se acuerdan? Incluso hablamos del caso de un joven muy conocido que es rey de Israel, del cual le hizo la promesa el Señor que vendría el Mesías. ¿Se acuerdan de quién? David. ¿Se acuerdan cuando él va a llevarle de sus hermanos comida? Llega al campo de batalla y ve a Goliat. Y ve a Goliat insultando al Dios de Israel, diciéndoles, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién se atreve a pelear conmigo? ¿Y qué hace David? ¿Quién es este incircunciso? Le dice. ¿Qué está hablando así de nuestro Dios? Del Dios vivo, del que pelea por nosotros. Entonces recuerden, cuando hablamos la anterior semana acerca del Dios vivo, es reconocer el hecho de que el Señor gana la batalla, de que el Señor es la batalla, y no hay nada más claro que esto, que la cruz del Calvario. ¿Por qué? ¿Nosotros fuimos crucificados? No. ¿Ustedes tuvieron que pagar por sus pecados? No. ¿Acompañamos a Cristo siendo crucificados juntamente con Él? No. ¿Recibimos la ira de Dios sobre nuestros hombros en la cruz? No. ¿Tuvimos que clamar en la cruz y decir, tengo sed? Y decir, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? No, del Señor es la batalla. O sea, dentro de su humanidad, Simón tuvo que ayudar a Jesús a cargar la cruz por un momento, pero nosotros recibimos los latigazos en la espalda, 39 latigazos. No. Nosotros recibimos la corona de espinas, recibimos los escupitajos, recibimos el maltrato, el insulto. No. ¿Por qué? Porque del Señor es la batalla. El Señor pelea por nosotros. El Señor gana la guerra. Y la cruz del Calvario, mis hermanos, cuando llegue esa hora en la cual Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dice, completado es. ¿Tuvimos que hacer algo nosotros ahí? ¿Quién lo hizo? Solamente Cristo. Es la obra de Cristo, son los méritos de Cristo. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de que, acá dice, o sea, en Oseas capítulo 1, versículo 10, que donde les dijeron que ya no soy un pueblo mío, ahora sois hijos del Dios viviente. Porque está diciendo, ustedes no van a tener que luchar, el Señor va a luchar por ustedes. ¿Ok? Y quiero enfatizar esto, ¿por qué? Porque, mis hermanos, en la vida nosotros fracasamos cuando pensamos que nosotros tenemos que ganar la batalla, cuando pensamos que nosotros tenemos que luchar y luchar y luchar, pero el Señor dice en Mateo capítulo 5, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que ¿qué? Que yo les daré descanso. Entonces esta parte de entender de que Dios es el Dios vivo, mis hermanos, implica el hecho de realmente confiar que del Señor es la batalla, que del Señor es la victoria y que cualquier cosa que suceda en mi vida, Cristo ya ha vencido. Entonces no hay nada que pueda estar en contra de mí. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mis hermanos, ¿por qué perdemos esperanza? Porque muchas veces nosotros pensamos que nosotros tenemos que pelear en esta vida. Que nosotros tenemos que hacer lo mejor para que Dios me acepte. Y la palabra dice, hey, es por fe. Es realmente
reconociendo mi condición de pecador, arrepintiéndome de mi pecado y viniendo a Cristo completamente diciendo, Señor, yo no soy digno, trátame como uno de tus esclavos, porque no soy digno. Y el Señor diciendo, no, te voy a dar el derecho de ser llamado hijo. ¿Por qué? Porque de Él es la batalla. Entonces en Oseas, mis hermanos, recuerden, el contexto es que Israel, las 10 tribus del norte van a ser llevadas cautivas, van a estar bajo otro rey pagano, ¿ok? Va a ser un rey pagano, va a ser prácticas paganas, ¿ok? Van a estar bajo una influencia pagana, es decir, no van a poder ir a la sinagoga, no van a poder abrir el libro de la ley y leerlo libremente. El Dios ya no es el Dios de Israel, ahora el Dios es el Dios de Asiria. Ellos están bajo otro dominio debido a su pecado. Pero el Señor les recuerda, miren, hay esperanza. Hay esperanza si ustedes vuelven. Si ustedes vuelven. Y el profeta les dice, en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y luego el versículo 11 dice algo hermoso, mis hermanos. Dice, ¿lo tienen? Muy bien. Y se congregarán los hijos de ¿qué, mis hermanos? Muy bien. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán ¿qué? Un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Primera cosa que me encanta acá. ¿Por qué? Y les pregunto esto, mis hermanos. ¿Por qué ahora estamos hablando de un día de triunfo? ¿Ok? O sea, hay derrota en el exilio, pero hay esperanza porque el carácter de Dios es fiel. Hay esperanza porque el Señor en su misericordia nos está diciendo, yo peleo por ustedes, yo les voy a traer de nuevo. ¿Ok? Yo peleo por ustedes son mi pueblo, yo los voy a traer. Pero necesitan ¿qué? Arrepentir de sus pecados y venir a mí. ¿Por qué? Porque será un día de triunfo cuando Él venga por su pueblo. Será un día de triunfo. Y esto es hermoso, ¿por qué? Porque ¿saben qué? Cuando el profeta hace la afirmación y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, hay un problema muy grande. ¿Por qué? Porque no se quieren. Porque están separados. Desde Roboam y Jeroboam, ellos han estado separados en dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. Entonces, dentro de lo que el profeta les dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, mis hermanos, Israel y Judá fueron gobernados en este tiempo, desde el tiempo de Roboam y Jeroboam hasta el último rey de Judá, en el 586 a.C., aproximadamente por 39 reyes. Aproximadamente por 39 reyes en un periodo de 200 y 400 años aproximadamente. No había un solo jefe. Había muchos jefes. Había muchas cabezas. Y la única cabeza que no estaba ahí era Dios. Ellos llamaban reyes, ponían reyes, mataban reyes, había golpes de estado, existía toda esta convulsión dentro de Israel. Entonces la esperanza cuando les dice primeramente, miren, ustedes serán uno solo. Qué hermoso. Hay esperanza. Habrá ¿qué? Reconciliación. ¿Ok? Habrá reconciliación entre los pueblos. Mis hermanos, recuerden, en la historia de Israel, tanto las 10 tribus del norte como del sur muchas veces quisieron matarse entre ellos. Eran el mismo pueblo y quisieron matarse entre ellos. Pero la esperanza es ¿qué? Que habrá reconciliación, primeramente. Habrá reconciliación, clave. Pero esta reconciliación no viene a través de ser como ellos eran antes. ¿Por qué? Porque antes estaban en su pecado, tenían muchas cabezas, ahora ellos nombrarán ¿a quién? Un solo jefe. Alguien que los va a traer juntos. Alguien que va a hacer algo imposible para hacer la reconciliación posible. ¿Ok? Y esta parte es muy importante porque esta parte se cumple en dos facetas. Primeramente para nosotros ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Ok? Es muy importante entender esto. Miren lo que dice Romanos capítulo 9. ¿Ok? Porque quiero que entendamos esta parte de hacer un solo pueblo, se congregarán los hijos de Judá y Israel y nombrarán un solo jefe. Miren lo que dice Romanos capítulo 9.
¿Lo tenemos? Romanos capítulo 9. Y quiero que podamos leer desde el versículo 18, desde el versículo 12 en adelante, ¿ok? Lo tenemos, Romanos capítulo 9. Disculpen. Versículo 25, ¿lo tenemos? Romanos capítulo 9, versículo 25. ¿Ok? ¿Lo tienen? Romanos capítulo 9, versículo 25. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Como también Oseas dice. ¿Ok? ¿Lo tienen? Como también Oseas dice que llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, ¿qué? Amada mía. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados los hijos del Dios viviente. Esta es una cita de Oseas capítulo 2, versículo 23. ¿Y qué dice el versículo 27? También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y ¿qué? Y con prontitud. ¿Y qué dice el versículo 29? Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Y ahora el versículo 30 dice algo muy interesante. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no llevan tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, ¿qué? Que es por fe. ¿Ok? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras de ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, que es ¿quién? Cristo Jesús. Entonces ahora no solamente está hablando de una paz entre Israel y Judá, sino el apóstol Pablo utiliza Oseas en el contexto de la paz entre ¿quién? Entre judíos y gentiles, llegando a ser ¿qué? Un solo pueblo. Es decir, ya no hay judío ni gentil, está bien, cuerpo, un solo pueblo bajo el mandato de ¿quién? De Cristo Jesús. Un solo pueblo, un solo cuerpo. Entonces Pablo en Romanos capítulo 9, él dice, parte del cumplimiento de Oseas está en la realidad de que el Señor va a ser de dos pueblos que no se quieren, uno. Esos incluyen Judá y Israel, pero también incluye ¿quién? Judíos y gentiles. Y ese odio era aún mayor. ¿Ustedes recuerdan? Oiga, sentarse con un gentil mejor como con un leproso. Este era el pensamiento judío. Y ahora lo que dice Oseas, en Oseas capítulo 1 dice, mire, o sea, Israel, se congregarán los hijos del Dios de Judá y Israel, los hijos de Judá y Israel, y nombrarán un solo jefe. ¿Ok? Y miren lo que dice Gálatas capítulo 3. ¿Y por qué digo que es un cumplimiento doble? Porque van a ver por qué. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Me avisan cuando lo tienen, por favor. Muy bien, vamos a comenzar en el versículo 6, ¿ok? ¿Lo tenemos? Sí. Ok, Gálatas capítulo 3, versículo 6. Lo leen, ¿no es cierto? Dice, así Abraham creyó ¿a quién? Muy bien. ¿Qué se le tomó en cuenta para justicia? El creer. ¿Ok? No las obras de Abraham, porque si vemos las obras de Abraham, mis hermanos, él dio a su mujer, más bien dicho, 2 veces en Egipto. Cuando mintió diciendo que era su hermana. O sea, dice acá, miren, él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y dice acá en el versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, ¿qué? Leamos otra vez. Que los que son de fe,
estos son hijos de Abraham. ¿Nos lleva a qué capítulo de Génesis? Capítulo 12 de Génesis. La promesa que el Señor le hace a Abraham. Dice la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe. ¿A quién? A los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los que de la fe son bendecidos, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente que. Recuerden acá está hablando una parte de la promesa que le hace a Abraham. Acá le dice, el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y lo que dice Pablo es, él está hablando acerca de la inclusión de ¿qué? De los gentiles dentro del pueblo de Dios. Ya no hay judío ni hay gentil. Entonces dice, vamos a ser un solo pueblo nombrando un solo jefe, que es ¿quién? Cristo Jesús, el que derriba la barrera que nos separaba, tanto de nuestra separación hacia Dios, que es el pecado. Se rasga el velo del templo, tenemos acceso al lugar santísimo a través de Cristo Jesús, pero también tenemos acceso ¿de quién? Los unos a los otros, ¿a través de qué? ¿De qué persona de la Trinidad? Del Espíritu Santo. Entonces, si ven lo hermoso de las bendiciones, o sea, cuando Oseas dice, mire, van a venir de nuevo y van a congregarse los hijos de Judá y de Israel. El apóstol Pablo nos dice, hay un cumplimiento acá de la parte de la promesa donde dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ok? Y miren lo que dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Miren lo que dice acá, porque el apóstol Pablo está diciendo que la justificación es por fe o por obras. ¿Ok? O sea, la salvación es por lo que yo hago, por lo que Cristo hizo. Exacto. Entonces, miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 4. ¿Lo tienen? Muy bien, versículo 9. Él está hablando acerca de que la fe viene, porque Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Pero miren el versículo 9. ¿Lo tienen? ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para quién? ¿Cuáles son los de la circuncisión? Los judíos, recuerdan, al octavo día circuncidaban a sus hijos, como la señal de ¿qué? Del pacto que Dios hizo con Abraham. Esa era la señal del pacto. Tenían que ser circuncidados porque esa era la señal de que Dios hizo un pacto con Abraham y que ellos eran parte del pacto. Ellos eran parte del pueblo del pacto. Pero ahora dice el apóstol Pablo, pero también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada ¿qué? Por justicia. ¿La circuncisión? ¿Qué le fue contada a Abraham por justicia? La fe. La fe. Entonces miren lo que dice acá, el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Este es interesante porque Pablo mismo responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, mis hermanos, antes de ser judío, Abraham era ¿qué? Gentil. ¿Entienden esto? O sea, el Señor, este plan, o sea, este no es el plan B. El Señor tiene este plan de traer para sí un solo pueblo en Cristo Jesús. ¿Ok? Y esto nos dice Pablo, mire, o sea, Abraham, el Señor le hace la promesa incircunciso, es decir, sin haber todavía tenido la señal del pacto. Entonces, la señal del pacto en la circuncisión no puede ser solamente eso, la señal de que ustedes son pueblo de Dios, sino la circuncisión ¿de dónde? El apóstol Pablo habla de la circuncisión del corazón, el Espíritu Santo purificando el corazón. Y esa era la señal de que Cristo dijo, yo debo ascender, ¿por qué? Porque quiero. El Señor Jesús dijo, yo asciendo en Juan 14, ¿por qué? Porque les voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo de Dios que va a estar con ustedes. Entonces, si ven esta hermosura de la promesa, o sea, van a estar en un solo pueblo. Y hay reconciliación, no humana, no una reconciliación de vamos a hacer las paces hasta la siguiente guerra. No, la paz en Cristo Jesús con el vínculo de la paz que es el Espíritu Santo de Dios. Es decir, uno no escoge
Esta reconciliación viene a través del Espíritu Santo de Dios a la persona que se ha arrepentido y ha creído en Cristo Jesús. Somos reconciliados bajo un solo pueblo. Me encanta. Y miren lo que dice el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aunque incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que a ellos la fe les sea contada por justicia. Es decir, dice, Abraham es padre tanto de ¿qué? De los de la circuncisión como de la incircuncisión. ¿Por qué es importante esto? Porque Pablo les dice, la promesa de Génesis 2 se aplica tanto a judíos como a gentiles. Porque el Señor le hizo la promesa a Abraham siendo incircunciso, siendo gentil. Hermoso. Porque no es Abraham acá. Es el Señor haciendo una promesa basada en su carácter. Sabiendo que va a haber un día de triunfo. Y ese triunfo viene ¿en dónde? En la cruz. Victoria. O sea, la cruz es esta señal de el Hijo de Dios, Dios mismo en la carne, viniendo y dando su vida por pecadores. Pudiendo llamar una legión de ángeles, simplemente bajarse de esa cruz, dar un rayo y matar a todos alrededor, pero Él tenía una tarea que vino a cumplir, que fue la voluntad de su Padre, muriendo en la cruz. ¿Pero para qué? Y a mí me encanta porque la palabra dice, Jesús da su vida sabiendo que la puede tomar de nuevo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque no fue un veamos qué pasa. ¿Sí me entienden la firmeza de la promesa? No fue un veamos si Cristo funciona. Fue un con seguridad va a obtener la victoria por nosotros. Entonces vamos entendiendo un poco esta parte de este cumplimiento con nosotros. O sea, el hecho de que sí, en Oseas nos habla específicamente de Judá e Israel, pero también Pablo en Romanos utiliza Oseas capítulo 2 versículo 23 para decir, eso también es para nosotros como iglesia, es decir, somos un solo pueblo con los judíos. Y eso se cumplió en Cristo Jesús. Pero también hay un segundo cumplimiento. Y eso tiene que ver específicamente ¿con quién? Con los judíos. ¿Ok? Esto tiene que ver específicamente con los judíos. Y por eso cuando regresamos a Oseas capítulo 1, el Señor les dice que, versículo 11, se congregarán los hijos de Judá y Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de ¿qué? De Jezreel será grande. Esta parte, mis hermanos, nos apunta a un futuro. No solamente la victoria viene con la cruz, ¿ok? La victoria por los pecados viene con la cruz, pero también viene ¿qué? La corona. Y acá me encanta porque la siguiente semana lo que vamos a ver es este cumplimiento en el cual el Señor les dice a Israel, en este caso a través del profeta Oseas, que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, Él les va a decir, sois hijos del Dios viviente. En el lugar. ¿Dónde es ese lugar? Es Israel. Entonces acá nos está dando un marcador geográfico. ¿Sí entienden esto? ¿Sí ven esto? Nos da un marcador geográfico. Dice en el lugar. Y luego dice que se congregarán en el versículo 11. ¿Ok? Se congregarán. Entonces no solamente podemos, no podemos espiritualizar este pasaje para que solamente signifique es solamente la iglesia y aquí se acaba. Porque los marcadores que nos dan marcadores geográficos en el lugar. Luego nos dice, ellos se congregarán físicamente y ellos nombrarán un solo jefe. Y luego nos dice que subirán. Acá no puede espiritualizar esto a decir que ya Israel ya no tiene futuro. ¿Por qué? Porque el marcador del texto es geográficamente. Ellos van a un lugar, geográficamente ellos se congregan en un lugar, ellos nombran una persona, ellos suben a la tierra y luego nos dice que ellos va a haber un día grande. Porque el día de ¿qué? De Jezreel será grande. Sí, hermano Lee. Se está refiriendo solamente a pueblo de... Algo que vamos a hablar la siguiente semana es la conexión que existe entre Apocalipsis capítulo 16, Apocalipsis 19, 20 y la relación que tiene con la promesa de Israel del tiempo de la tribulación y luego pasando de la tribulación al milenio.
Entonces vamos a tocar estos puntos la siguiente semana, pero tiene que ver en un distintivo étnico con Israel, debido a la promesa que le hace a Abraham el Señor. Le dice a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra, pero también le dice que le habla de una descendencia y le habla también de una tierra física. Y le hace una promesa de que incluso a Adán, el Señor, ¿qué le dice a Adán? Adán cuando le da el huerto. Le dice, tú eres el rey de este lugar, tú eres el regente, tú eres el que tienes que gobernar acá. Y Adán fracasa. Exacto. O sea, acá estamos hablando de esta promesa futura, porque recuerden, van al cautiverio, pero también recuerden que esta parte y la promesa, la profecía tiene esta característica en la Escritura. Tiene estos diferentes cumplimientos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ellos van a regresar a la tierra con Esdras y Nehemías. ¿Ok? Zorobabel. Ellos regresan a la tierra. Y después de que regresan a la tierra con Esdras y Zorobabel y Nehemías, ¿qué sucede cuando abrimos la Escritura otra vez? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El pueblo de Israel está bajo Roma y viene el Mesías. Y cuando termina Lucas y cuando comienza Hechos, ¿qué le dicen los discípulos del Señor Jesús? En el capítulo 1 del libro de Hechos. Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Los discípulos esperaban que Jesús se siente en el trono en Jerusalén, destruya a los romanos y ellos reinar juntamente con Cristo. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué les dice Cristo? No les dice, no va a pasar. No les dice, están locos, eso ya transformamos las promesas. ¿Qué les dice el Señor Jesús? A ustedes no les importan los tiempos, no les debe, o sea, no les incumbe a ustedes los tiempos que solamente están en la potestad de ¿quién? Del Padre. No niega la promesa, pero para mí, cuando dice, porque el día de Israel será grande, para mí apunta a la batalla de Apocalipsis 16 y de Apocalipsis capítulo 19. Sí, pero eso vamos a hablar la siguiente semana. Porque lo que estoy tratando ahorita de hacer en nosotros es no desechar las promesas físicas de Israel, espiritualizando el texto y diciendo, morimos y ya se acabó y nos vamos para el cielo y las túnicas blancas y tenemos una fiesta y todos vamos volando, ¿no es cierto?, en las nubes. Hay algo más del plan de Dios que se va a cumplir. Y yo creo que Oseas nos dice, miren, la esperanza es que aunque ahora son cautivos, un día ustedes van a reinar con Cristo. Y por eso dice, ustedes se congregarán como un solo pueblo, le dice a Judá y Israel. Y le dice, y ustedes nombrarán un solo jefe. Y ese jefe va a ser ¿qué por ustedes? Va a luchar por ustedes. Va a ganar la batalla por ustedes. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, y sé que esto pasamos varios años con Apocalipsis acá, pero ustedes ven esta batalla. Y ven al Señor Jesús derrotando a los enemigos y gobernando desde Jerusalén por 1000 años. Y vamos a ver eso en el texto, ¿ok? Siempre a mí me gusta que veamos que no podemos torcer el texto para decir, uy, acá espiritualizamos y todos nos morimos y vamos al fin. No, la palabra habla de resurrección, de cuerpos nuevos, de la gente queriendo gobernar con Cristo, los discípulos diciendo, Señor, cuando vengas en tu reino, ¿quién se va a sentar a tu derecha, a tu izquierda? El Señor Jesús diciéndole a los discípulos, a los apóstoles, ustedes van a juzgar a las tribus de Israel, se van a sentar en las 12 sillas del juicio, o sea, ellos van a juzgar a Israel, van a juzgar, y luego le dice a la iglesia, ustedes van a juzgar ángeles. Entonces hay estas dinámicas dentro de la Escritura que muchas veces nosotros tratamos porque no las entendemos, tratamos de botarlas a un lado, pero es la belleza de estar en Cristo, de estar con el Rey, de saber que Él reina, de saber que Él gobierna, de saber que al final de todo Él siempre va a vencer. Y se va a haber demostrado, como nos dice Pablo en Romanos capítulo 5, la cabeza que era Adán, ¿qué pasó con él? Falló. Pero Cristo viene ¿para qué? Para hacer lo que Adán no pudo hacer. Reinar sobre la creación de Dios. Y por eso Romanos nos dice que la creación gime a una por el día que el Señor regrese. Porque, mis hermanos, la creación anhela el regreso de Cristo. Porque es creación de Dios. ¿Ok? Entonces no les quiero adelantar más para que regresen la siguiente semana. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre por la hermosa promesa que tenemos en Cristo, Señor. Pero así también gracias por que dentro de su libro, Padre, encontramos que no solamente es acerca de nosotros, sino es más grande que nosotros, Señor y Dios. Nos sobrepasa.
Y ruego, Padre, que usted nos dé sabiduría para entender. Ruego que usted nos dé sabiduría para no hablar más allá de lo que el texto dice, pero que nos dé sabiduría para realmente, Señor amado, ver en las páginas de la Escritura la belleza del Dios vivo que pelea por su pueblo, que permite que su pueblo reine juntamente con él y que recibe a los hijos pródigos en casa, que realmente están arrepentidos en su corazón. Gracias, Señor, por esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.